Esto tiene que ver con la República Bolivariana de Venezuela y el Comando Estratégico Operacional. Sobre esto hay bastante que hablar hoy. En este orden de ideas me cuenta, en la campaña Libertador Simón Bolívar 2019 desplegamos ahorita en la zona 2.120 efectivos. La zona donde estaba el campamento, ahí logramos la captura de 5 paramilitares. Y paralelamente se hizo una operación en La Palmita, en la zona urbana. Y ahí hubo la captura de 3 paramilitares más, para un total en esa operación de 8 paramilitares colombianos. Asimismo, estos equipos de campaña son utilizados como ellos, que tienen el logotipo de Ejército Nacional de Colombia. Allí ellos trasladan la logística, los diferentes explosivos y munición. Un óxido de hierro sintético, el cual iba para el destino Venezuela. Igualmente esto fue a través del puente Simón Bolívar, el PAC Simón Bolívar, perteneciente a la Guardia Nacional Bolivariana, destacamento 212. Esta munición también se encontró en unos costales cerca de lo que eran los explosivos de diferentes calibres. Vienen estos paramilitares terroristas y generando las condiciones, ir almacenando munición, explosivos, armas, y generando condiciones inclusive que les permita manejar el comercio, para ellos controlarlo y sobrevivir. Bueno, que los paramilitares cortan cabezas y cortan miembros, eso. Las autoridades encontraron en Soacha un inmueble en el que habría sido desmembrado uno de los cuerpos hallados en Bogotá en los últimos días. En esta casa, ubicada en Cazuca, parte alta del municipio de Soacha, fue desmembrado uno de los cuerpos hallados en Bogotá. Hasta el momento se han encontrado 4 cuerpos desmembrados en Bogotá y una pierna, 3 de los cuales eran ciudadanos venezolanos. Casas de tortura y descuartizamiento fueron halladas en pleno centro de Bogotá. La vida de un ser humano en el Bronx pendía de un hilo. En cualquier momento, por cualquier error, podía ser asesinado, picado, tirado a los perros, a los caimanes, o desaparecido en lo que se llamaban las canecas con ácido. Cerca se encuentran dependencias del ejército y de la policía, incluso la Casa de Nariño, sede de la presidencia. Porque todas esas son costumbres allá, de otro lado, para en un momento determinado, cuando vayamos a recibir una agresión, entonces activar esas células con fuerza pública, contra el Estado venezolano, la Fuerza Armada. La teoría del Estado frágil. Y uno de los elementos indicadores para determinar que un Estado es frágil es que la fuerza pública es incapaz de controlar y contener. Nosotros aquí estamos capturando 28 terroristas paramilitares. Y aquí surgen muchos elementos también de lo que yo denomino la nueva arquitectura geoestratégica para la defensa integral de la nación. Así como hay guardia de garita, guardia de dron, guardia de interceptación, un equipo de combate, los vehículos blindados para seres humanos, ahorita. Que tú te paras en un campo abierto y darle una trocha y tú prendes el radar y ves, detecta personas. Ese trabajo que nosotros estamos realizando aquí debe llevarnos a analizar cuál es la condición ideal para que nosotros podamos operar constantemente. Y también es una muestra de que en cualquier momento la Fuerza Armada va a tomar todo esto, completo, va a tomar completo. Y no vamos a permitir ningún desorden. Daniel Quintero fue quien produjo toda esta importante serie de tomas y este pietaje. Es documentalista, investigador, experto en análisis semiótico, fotógrafo, experto en temas de la frontera Venezuela-Colombia, Premio Nacional de Periodismo 2016 en Venezuela, Premio Aníbal Nazoa 2016, y aquí lo tenemos. Responderá a interrogantes como
¿Cómo se describe la alianza de la narcopolítica paramilitar colombiana con mafias políticas de la derecha de Venezuela? ¿Se ha intentado aplastar a Venezuela y trasplantar aquí la muy colombiana política parapolítica? Háblenos de los ataques de uno de los grupos narcoparamilitares colombianos, los Rastrojos, que están directamente involucrados con el autonombrado Juan Guaidó. Coméntenos sobre los recursos energéticos que le quedan a Colombia y qué aplicaciones tiene en estas circunstancias con su narcotráfico. Fracking, fumigación de campos de coca y medio ambiente, Monsanto. Cuéntenos, compañero, bienvenido, aquí lo tenemos. Así es, profesor. Bueno, muchas gracias. Saludos a todas y a todos. A usted, profesor, que bueno, ya hemos estado aquí unas cuantas veces y nunca nos cansamos de decir que usted sigue siendo un faro, un sendero cierto, generador de sosiego de lo que debe ser el periodismo y sobre todo la comunicación internacional, que en este momento es tan importante. Porque no solamente tenemos que explicar lo que está sucediendo en nuestro espacio natural inmediato, sino a otros espacios, sobre todo producto de la velocidad, los flujos y la cobertura de comunicación que tienen hoy en día los medios, que son diferentes tal vez a hace algunos años. Hoy en día es más inmediato a nivel global. Gracias, profesor. Un honor para mí estar aquí. No. Estoy haciendo justicia a tu trabajo, porque además de riesgoso, es excelente. Gracias, profesor. Yo he estado en 6 frentes de guerra y sé de lo que hablo. Sí. Pero sí. quiero decirte que sí, es impresionante cuánta cosa hay que contar y que no se ha contado todavía, ¿no? Sí, hay muchos, profesor. Has tomado tus riesgos en esto, ¿no? Siempre tomamos, como dice un muy buen y querido amigo, todas las medidas de seguridad. Siempre estamos ahí pendientes de lo que está ocurriendo porque lo venimos diciendo desde hace unos 6 años, 5 años. Mediáticamente desde hace 5 años pueden buscar todo el trabajo que hemos estado, del cual hemos estado haciendo referencia, todo lo que viene ocurriendo en la República Bolivariana de Venezuela y sobre todo en ese eje fronterizo que nada más y nada menos tiene 2.200 kilómetros, un poco más de frontera. Es una frontera en la cual se da todo lo que está ocurriendo en este momento en nuestro territorio. Y esto nunca, mira, a veces uno lo explica acá en privado a todos los compañeros que nos están acá escuchando. Uno lo explica. Todo lo que viene ocurriendo en este momento nace en la frontera, nació en la frontera, o se dio en la frontera, se ejecutó desde la frontera. Tal vez se engendró en algún laboratorio digamos, de los organismos de inteligencia de potencias extranjeras, pero se han dado en la frontera, han hecho sufrir a los departamentos de frontera del otro lado y sobre todo a nuestros estados fronterizos de este lado, como el estado Táchira, como el estado Zulia, donde hemos sufrido una gran cantidad de elementos y luego todo eso se repite en todo el país, es decir, devaluación de nuestra moneda, contrabando de extracción, contrabando de víveres, contrabando de efectivo en algún momento cuando existió. Ya eso no es así, pero creo que mucha gente recuerda que tal vez hace un año, año y medio, 2 años le pareció una gracia vender una cantidad de dinero en efectivo y tener un poco más de ganancia. Eso realmente le estaba haciendo un daño al país porque formaba parte, en menor proporción, pero formaba parte de la cadena de las más de 2.000 casas de cambio que hay en norte de Santander, que fueron puestas ahí por el andamiaje del uribismo y del narcotráfico colombiano. El doctor Barito. Pero 2.000 casas de cambio, ¿qué función cumple? Nada santo. 2.000 no pueden vivir. Evidentemente no, y es lo que nosotros hemos venido señalando. O sea, las casas de cambio, de hecho el presidente Nicolás Maduro ha pedido que se abran casas de cambio de este lado de la frontera. Todavía no es algo efectivo, no sé cuál es el andamiaje jurídico para terminar de concretar eso. Sé que en los bancos estadales, como el Banco de Venezuela,
bancos privados también se está ya transando con la moneda extranjera, no sé en qué medida, pero para todos los que están acá y todos los que nos puedan estar viendo en este momento a través de los medios de comunicación, el mejor o la mejor casa de cambio que hay es el estado del WhatsApp. Cuando tú quieres vender $100, $200 o quieres comprar, tú lo publicas en WhatsApp. Entonces no hay, digamos, o sea, no es directamente, no hay una campaña masiva para que la gente aprenda cómo transar con las divisas si quieres comprar o quieres vender. Hay mucha gente que vende en divisa. Nuestro mercado en este momento tiene una invasión de divisas. En el tema fronterizo, pues es mucho más dramático porque tiene una invasión en pesos, que es la moneda colombiana. El estado Táchira, por lo menos un 80% de las transacciones del menudeo que se están dando en este momento en efectivo son en pesos. Y ya eso significa un quiebre y una violación de nuestro sistema. Estamos hablando de moneda colombiana. Sí, el peso es la moneda por excelencia. Así como el dólar se ha venido trasladando, para nadie es un secreto, miren, todos los que están acá en este momento aquí en el estudio asisten de manera positiva, que para comprar algún bien o servicio en Caracas, pues necesitas dólares. Y realmente no tienes por qué necesitar dólares, porque el Estado venezolano te está dando la garantía, pero necesitamos una comunicación masiva, necesitamos sobre todo la apertura de casas de cambio o la apertura de por lo menos una comunicación que te indique hacia dónde tienes que llevar esa moneda para que luego puedas comprar bienes y servicios en moneda nacional. Y sobre todo en la frontera, que a diario que se ha puesto en marcha una nueva operación o una bicicleta cambiaria para ir y cambiar los dólares que capta la República, cambiarlos del otro lado de la frontera, cuando nosotros de este lado, en San Antonio del Táchira, Ureña, Boca de Crita, digamos en el eje fronterizo nuestro, en Puerto Ayacucho o en el Nula, frontera con Colombia, no hemos puesto en marcha esa orden que dio el presidente hace algunos meses de aperturar esas casas de cambio para que el dinero quede en Venezuela y no se fugue ese papel moneda. Entonces, bueno, ahí tenemos una operación de menudeo que evidentemente está siendo operada. Para que la gente más o menos entienda algo, cuando uno habla de que el paramilitarismo pueda estar detrás de las casas de cambio, uno dice, bueno, pero ¿por qué el paramilitarismo puede estar detrás de las casas de cambio, sobre todo en el eje fronterizo? Bueno, yo les voy a poner un vivo ejemplo, mínimo, para que la gente entienda incluso que hasta el tipo de cambio, el valor de cambio que viene de la frontera, porque no es de páginas web, como muchos expertos tal vez en la materia, pero no en la zona, porque no se dedican a estudiar la zona. Yo invito a que todos tenemos los expertos en las diferentes materias, en materia financiera, en materia de salud, en materia social, política, nos traslademos a los ejes fronterizos para resolver las problemáticas ahí, para que luego eso subsane nuestra economía y nuestra situación política, social y económica en todo el país. Porque se dan cosas en la frontera, como por ejemplo, el cambio de nuestra moneda no viene de Dollar Today. Dollar Today puede desaparecer hoy, o cualquier, o Dólar Monitor, o cualquier otra puede desaparecer hoy, pero donde realmente se transa con nuestra moneda es ahí en el eje fronterizo. Ahí es donde se transa. Entonces vamos a poner un ejemplo, que es, por ejemplo, esto yo creo que lo recibe mucha gente a diario, como para que más o menos tengan una idea. Esto lo recibe mucha gente a diario, que es el dólar promedio, ¿no? Dólar promedio, esto lo ve la gente, cuánto cuesta en Bolívar Cúcuta, Bolívar, etcétera, no importa. Aquí realmente sí. Bolívar Cúcuta y Bolívar ¿qué más? Bolívar Cúcuta. Entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, Meca Cambio. Meca Cambio, por lo general, es la casa de cambio, que esto sí es real, esto no es una página web, esto es una casa de cambio que realmente oferta una cantidad de dinero. Esta casa de cambio, que pertenece a un consorcio propiedad de un señor llamado Julio Vélez, o conocido como Julito Vélez,
conocido en Venezuela porque de hecho el señor propietario de esta casa de cambio, Meca Cambio, está viviendo en Venezuela, pero en situación de privación de libertad. Este señor dueño de Meca Cambio está privado de libertad en Venezuela por ser el asesino intelectual del diputado Robert Serra. Por Dios. Es el paramilitarismo, está directamente ligado a Álvaro Uribe Vélez porque él fue concejal del Departamento Norte de Santander. Está ligado al doctor Barito. Sí, señor. Un caramelito. Totalmente. Este señor está ligado directamente al partido de Álvaro Uribe Vélez, fue elegido como concejal y se retiró del cargo por ser señalado de haber asesinado a su esposa de apenas 21 años. Luego de eso, este señor, que ya había abierto una gran cantidad de casas de cambio, que estaba lavando el dinero de los paramilitares, urabeños y rastrojos, entiéndase, brazos muy pequeños o dedos pequeños de la gran organización narcotraficante Clan del Golfo, que es realmente la organización de narcotráfico más grande del planeta. Ese es el núcleo. Es claro, y no se conoce, no se vende, no es como en los años 80, 90, que se mencionaba el cartel de Bogotá, el cartel de Medellín, el cartel de los Rodríguez Orejuela, los hermanos Ochoa, Carlos Letter, el, por supuesto, recordado, célebre, entre comillas, Pablo Escobar Gaviria, que por cierto fue el que el señor, como usted le dice, profesor, doctor Barito, del año 80 al 82, cuando fue director de la Aeronáutica Civil Colombiana, fue el que autorizó las pistas, sobre todo la que tenía en la hacienda Nápoles, de la cual nosotros tuvimos la oportunidad de entrar. Todavía en la gran entrada hay una avioneta colocada. La quitaron hace pocos meses, pero estuvo ahí muchos años. La primera que permitió llevar Piper, un gran cargamento de drogas, ¿no? Un Piper, sí, monomotor. Piper monomotor de ala alta. Sí, señor, de ala alta. Es correcto, que fue en la primera avioneta o avión de relativa corta distancia donde se contrabandeó cocaína hacia los Estados Unidos, antes que Carlos Letter comprara la isla que quedaba al sur de la Florida, antes de esa unión del cartel de los Ochoa con Carlos Letter, Pablo Escobar y sobre todo con los agentes de la CIA liderados con el señor Barry Seal, que tenemos que recordar, el piloto Barry Seal, que fue uno de los que ayudó a Pablo Escobar Gaviria a lavar dinero del narcotráfico, a meter cocaína hacia los Estados Unidos, al sur de la Florida, e introducirla, pues. Y hombre de la CIA. Hombre de la CIA, hombre de la DEA, hombre de la Presidencia de la República, hombre que jugó un papel muy determinante en el crecimiento de los carteles de droga colombianos y sobre todo también el papel de los contras nicaragüenses, que también tuvo ahí una participación. Entonces, cuando la gente acá se ve, digamos, agraviada con... Es decir, perdón, al hablar de los contras nicaragüenses ya estaba jugando un papel geopolítico ahí. Sí, totalmente. Porque yo estuve en Nicaragua en esa época y hice la cosa como había que hacerla. Entrevisté a Somoza y después me fui con la guerrilla, porque si iba a la guerrilla y después entrevistaba a Somoza estaba muerto, ¿no? Es correcto. Me la jugué, pero funcionó. Pero yo llegué cuando mataron al director del diario La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro, ¿no? Sí. De ahí en adelante, por eso es que conozco al presidente actual y toda esa gente. Pero eso fue una metida de mano hasta el codo de Estados Unidos, que no... Sí, así es. Es decir, de la Central de Inteligencia Norteamericana. El tirano decía, graduado en West Point, además, ¿no? Elijan o yo o el comunismo. ¿Y ahora cómo aplica eso? Bueno, es lo que viene ocurriendo. Cuando acá se viene señalando el gobierno venezolano de ser un narcoestado, de decir que el gobierno del presidente Nicolás Maduro es una férrea dictadura y que es un narcoestado, todo eso es una real parafernalia. Realmente no hay nada más falso, pero eso les ha venido funcionando para hacer una campaña de inoculación, de predisposición de la opinión política hacia determinados sujetos sociales, sobre todo los que hacen vida dentro de la revolución bolivariana, dentro de lo civil, político, militar. En este caso, ocultan lo que realmente viene padeciendo Colombia, que es la toma de los grandes carteles
no solamente de Colombia, como le venía diciendo, que el señalado, no por Daniel Quintero en este caso, sino por las Naciones Unidas, de introducir más del 80% de la cocaína que recorre los Estados Unidos, ahí como lo vemos allí en el mapa que usted tiene, profesor. Ellos vienen haciendo alianzas con los carteles de drogas centroamericanos. A su vez, estos carteles de drogas centroamericanos vienen haciendo una alianza muy directa y muy estricta. No sé si lo podemos señalar aquí en el mapa para que la gente lo vea. Creo que por allá creo que está el apuntador, profesor. Sí. Sí, lo podemos mostrar acá. Este es el tamaño grande. Te lo cedo. Así Ponte es. de este lado aquí para Sí, que señor, la toma profesor. sea más Para que la fácil. gente tenga una idea en este momento, Adelante. toda la droga que circula en Estados Unidos, o gran parte, bueno, según el último informe de Naciones Unidas, pasa un poco más del 80%, viene de Colombia. Colombia necesita el combustible y los químicos que produce Venezuela, naturalmente, porque es un país de hidrocarburos, es un país que fabrica gasolina. Recordemos que, o tal vez hay gente que no lo sabe, la gasolina se utiliza como elemento añadido de la cocaína. La urea que produce nuestras empresas de petroquímica son elementos añadidos de la cocaína. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, en el norte del departamento de Antioquia, en Medellín, hace unas 2 décadas ocurrió lo que se llamó una limpieza social, profesor, por parte de una organización paramilitar llamada los 12 Apóstoles, a las cuales un hermano de Álvaro Uribe Vélez, de hecho el menor de los hermanos Uribe Vélez, fue el que dirigió esa organización paramilitar. Luego de esto, otro hermano de Álvaro Uribe Vélez, Alberto Uribe Vélez, se casó con Dolly Cifuentes. Dolly Cifuentes es señalada en este momento, de hecho se deportó a los Estados Unidos por ser la que estaba lavando el dinero de el Chapo Guzmán o del cartel de Sinaloa en la República de Colombia. Entonces, nada más y nada menos nos encontramos con que el señor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Barito, doctor Barito, su cuñada, Dolly Cifuentes, es la que venía lavando el dinero del cartel de Sinaloa. Acá la podemos ver, esta señora que está acá. Ella es Dolly Cifuentes, deportada a los Estados Unidos. Esta señora es la que está señalada como la que venía lavando el dinero del cartel de Sinaloa en Colombia, lavando grandes cantidades de millones de dólares, y era la cuñada de Álvaro Uribe Vélez, la esposa de Alberto Uribe Vélez. Por 14 años estuvieron casados, tuvieron 2 hijos, eso es un tema personal, pero por favor, o sea, estamos hablando del hermano del presidente de la República, el que controlaba toda la inteligencia en ese momento en Colombia. Entonces esto no es casual. O sea, todo lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela es una real estafa creada por todos estos monopolios, que yo lo he comparado, de hecho la última vez que estuvimos acá, profesor, lo comparamos con el asesinato del presidente Kennedy y el atentado del World Trade Center. O sea, lo que sucede en la República Bolivariana de Venezuela es una gran estafa creada por las grandes organizaciones y los, digamos, los sistemas de inteligencia de los países potencia extranjeros para apropiarse de todos los recursos energéticos que tiene en este momento la República Bolivariana de Venezuela. También de su geografía, de su geopolítica, porque salimos directamente al Caribe, salimos al Atlántico. Tenemos, bueno, saliendo al Atlántico tenemos el Esequibo. Si vamos entonces, hablamos del Esequibo,
pues tenemos los que produjeron hasta hace poco un concierto en la República de Colombia, que es el grupo Virgin. En este momento ese grupo está creando una empresa de lanzamientos de naves espaciales con fines comerciales. Entonces, ¿por qué Virgin? El Richard Branson, dueño de Virgin, pisa Cúcuta para financiar un concierto en un lugar que ni siquiera conocía, y de paso utilizan el mapa de Venezuela y las 8 estrellas reconociendo el Esequibo que pertenece a Venezuela, porque necesitan su ubicación geográfica, necesitan los minerales como el coltán, como el oro para la fabricación de las naves espaciales, necesitan la posición geográfica para lanzar no solamente naves, sino satélites geoestacionarios para controlar las telecomunicaciones en el mundo. Entonces tenemos acá un cerco a la República Bolivariana de Venezuela, que vuelvo y le repito, que no es otra cosa más que una estafa similar a que le aplicaron o a la que le aplicó la Comisión Warren en los Estados Unidos con el asesinato del presidente Kennedy, o la que aplicó la administración Bush con el atentado del World Trade Center en los Estados Unidos. Es una estafa, esta crisis es ficticia, es de mentira todo, y todo es realmente artificial, aunque se siente en lo real. Avalando lo que tú dices, yo mostré aquí repetidamente cómo el atentado de las Torres Gemelas, los pisos se caen a la misma velocidad, uno tras otro en forma escalonada. Pam, 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 pam. Una demolición controlada absolutamente donde lo pongan. Totalmente. Y además el edificio de varios pisos, que era el control cerebro, que estaba como a 200 metros, le ocurre lo mismo, qué casualidad, y que también se quema y se cae. Eso es la hipocresía. Es ridículo, claro, tenía apenas se una acabó oficina, el tiempo, un minuto una para que oficina estaba en llamas en ese momento, una sola oficina de un edificio de casi 50 pisos, y se vino completamente abajo. Es la gran estafa que le han venido vendiendo al mundo. Entonces yo creo que en este momento todos los que estamos en la República Bolivariana de Venezuela, todos los que estamos en este momento viviendo esta pseudocrisis, porque realmente es artificial y es creada, aunque la vivamos y la sintamos en la real, por favor, o sea, revisemos todos los elementos, es necesario meternos en la frontera, cubrir con todas las necesidades que hay en la frontera, organizar el tema del sistema cambiario. Aquí no hay que dolarizar, eso sería un error, por favor, pero sí tenemos que poner la lupa allí, levantar todo el parque industrial que tenemos en la frontera, como el de Ureña, como en Mérida, organizar y darle filtrar la economía en esos espacios, darle coherencia a eso. Somos cachicamos trabajando para la... Por favor, que recordemos que se le está acabando el petróleo a Colombia. De hecho, las aves en Colombia sufren el rocío de los pesticidas producto de los cultivos de hoja de coca que tiene Colombia. Entonces no permitamos que todo eso se venga para acá, no permitamos que Monsanto tome este espacio y no permitamos que los Uribe Vélez y las mafias internacionales hagan juego de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Bueno, y para terminar, un ejemplo histórico de cómo se manejan las cosas con este cinismo maquiavélico. Al terminar la Segunda Guerra, un bombardero B-25 voló entre los edificios de Nueva York, se creían Superman, ganamos la guerra, y chocó contra el Empire State, que es bastante más pequeño en su estructura que las Torres Gemelas. Ahí está el Empire State. De pie. Nunca sufrió nada. Creo que una turbina cayó por el ascensor de uno de los ascensores, y el otro atravesó y le reventó el penthouse a un artista plástico y le arruinó el trabajo de la vida. Sí, señor. Está bien dateado. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, BTV, Víctor Tango Víctor, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez y agradecemos la producción de la doctora Alida Sanoja Maneiro, quien además ha conectado esta importante entrevista. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Siempre ponga usted las cámaras, señor director.